Buenas tardes, maestros y maestras. Agradecemos su participación en la sesión inaugural de la comunidad virtual Maestro E por E. Les damos la bienvenida a este espacio de aprendizaje gratuito. Un esfuerzo que es posible gracias al financiamiento de las empresas asociadas de Empresarios por la Educación. Entonces pasamos a inaugurar oficialmente este espacio con esta invitada especial que tenemos para el día de hoy, Rocío Espinel, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente directora de Asuntos Estudiantiles de la PUC, con amplia experiencia en el tema a presentar en la ponencia. Bienvenida, Rocío. Muchísimas gracias por estar aquí. Te doy el paso. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Luciana, también por esta invitación, que al escucharlas, sin duda me entusiasma muchísimo pensar que estamos entre maestros y maestras. Y la verdad, somos los profesionales de la educación que tenemos que unirnos en redes y en comunidades para seguir adelante y fortalecer nuestra propia tarea educativa, que es tan valiosa en nuestro país, y además aprender juntos, que creo que eso es lo principal. Hoy traemos un tema, sin duda, que a todos nos convoca. ¿Por qué es importante el desarrollo socioemocional en el aula? Sin duda, la pandemia nos ha traído mucha información y nos ha llevado a muchas reflexiones en relación a la importancia y el cuidado de la salud mental. Lo hemos vivido y estoy segura que cada uno de ustedes, si pudiera tener hoy que contarnos experiencias, tiene mucho que decir en relación a lo que nuestros niños, niñas y jóvenes han pasado a lo largo de estos 2 años y medio, y con el retorno a las aulas. Sin duda también estamos pasando y viviendo momentos distintos, que están fuera de lo que era nuestra cotidianidad en el trabajo cuando ha sido regular. Y tenemos muchos retos. Y hoy pues debemos preguntarnos entonces sobre lo que implica la educación emocional en el trabajo cotidiano que realizamos. Pero antes de empezar, la siguiente, vamos a indagar cómo llegan hoy a la sesión. Y yo les pido que vayan haciendo algunos comentarios de cómo, en esta reflexión inicial que yo quiero hacer con ustedes, donde les propongo primero pensar en cada uno, cómo están llegando a este encuentro entre docentes. Estoy llegando un poco agotado, he tenido un día difícil, o estoy llegando con tanto entusiasmo que no importa lo vivido en el transcurso del día, o llego con muchas ilusiones de lo que podría ser el inicio de mi formación en maestros, con esta propuesta que tenemos desde Empresarios por la Educación, o qué es lo que la verdad nos está pasando. Y les propongo esto porque para hablar de la educación emocional a nivel del aula, debemos primero pensar en cada uno de nosotros. Y si no lo hacemos, no estaríamos iniciando de la mejor manera una reflexión alrededor de este tema. Entonces, mírense un poco cada uno de ustedes, pregúntense cómo están el día de hoy, y creo que ese va a ser un buen inicio para lo que hoy día yo les traigo como propuesta. La siguiente. Rafael Vizquerra, que muchos de ustedes seguramente lo pueden ya haber revisado o haber escuchado alguno de sus, en realidad, maravillosos discursos, o haber leído alguno de sus libros, siempre habla de la importancia que para mirar el tema socioemocional en el aula, debemos conocernos a nosotros mismos. Una tarea difícil a veces cuando uno es docente, porque el docente en sí mismo da mucho a los demás. Y siempre está abierto mirando a sus estudiantes, mirando cómo puede ayudar, pero no hace un alto en relación a lo que es como persona y como ser humano. Rafael Vizquerra nos dice algo que para mí resulta muy importante. El conocernos a nosotros mismos es saber lo que nos pasa por dentro, y eso nos permite, ese autoconocimiento también nos permite a cada uno de nosotros mirar a los
que tenemos alrededor de otra manera. Por eso, en este inicio de esta dinámica con ustedes, yo les propongo preguntarnos la siguiente, por favor. ¿Por qué sentimos algunas cosas? ¿O por qué siento lo que siento? Y cada uno de manera personal va a ir preguntándose cómo se sienten hoy, a lo que ya hemos iniciado, y quizás hacer una lista de emociones y sentimientos, que es mucho más complicado. Una lista de emociones y sentimientos, eso es algo que yo normalmente no hago, ¿no? Si pudiéramos nosotros pensar en esto, diríamos, Rocío nos está proponiendo casi como un diario de emociones, algo bien complicado. Y es algo además que no tengo tiempo. Entonces ahí tenemos que mirarnos y decir, oye, si yo quiero trabajar el desarrollo socioemocional en el aula, primero tengo que mirarme a mí también. Porque tengo que identificar qué significa y tengo que reconocer cómo me siento. Porque cada día es absolutamente distinto. Tengo que preguntarme si me gustaría cambiar algunas emociones y sentimientos. ¿Y por qué me gustaría hacerlo también? Si esto está impactando en mi vida cotidiana, en mi vida familiar, en mis responsabilidades laborales. A veces decimos, hoy no estoy como siempre, no tengo el mismo ánimo, pero pocas veces nos preguntamos qué es lo que realmente me tiene así, porque la vida nos gana. Y lo que yo hoy día les propongo es que muchas veces debemos hacer un alto y decirnos y preguntarnos que hay algo más en cada uno de nosotros que solamente continuar con la vida rutinaria. Y por eso tenemos que ayudarnos a preguntarnos cómo nos sentimos, qué significa eso, porque hoy día estoy de esta manera, por qué he tenido alguna reacción que de repente digo no fue la mejor, por qué cuando mis alumnos estuvieron alborotados, pues un poquito yo también me alteré. ¿Qué pasó con esta alumna o alumno que quizás vino a pedirme ayuda? ¿Cómo reaccioné ante él? ¿Cómo estoy con mis compañeros de trabajo? Que no siempre uno está igual. No siempre tenemos las mismas ganas, los mismos modos. Y todo eso nos va a llevar a seguir profundizando en ese tema emocional que no solo basta con mirar a mis estudiantes y decir, esto es importante porque, sino implica, primero, autoconocernos. La siguiente. Llegamos entonces a lo que creo que significa y es muy importante reconocer. ¿Qué son las emociones? Porque las emociones están presentes siempre en cada uno de nosotros. Las emociones son esos procesos internos que se manifiestan de manera externa y que forman parte de nosotros ante alguna situación en la cual nosotros reaccionamos de manera automática, ¿no? Es una forma, sin duda, de relacionarnos de manera social, forma parte de un sistema de valores y de esquemas de medición construidos culturalmente. Las emociones que implican sentimientos, pensamientos, estados biológicos y psicológicos, vuelvo a repetir, nos llevan a la acción, o sea, en automático nos llevan a la acción y constituyen reacciones, ¿no?, alrededor del entorno en el cual yo me desenvuelvo. A veces cuando hablamos de las emociones decimos, hoy hay emociones positivas y negativas. Entonces, ¿las negativas son malas? Es la pregunta que podríamos hacernos, ¿no? Oye, si tengo de repente un sentimiento de ira, algo no está funcionando dentro de mí bien, y eso es malo, eso me hace mala persona. Lo que debemos saber cada uno de nosotros es que hay familias de emociones, ¿no?, y que todas las emociones forman parte de nuestra vida. Algunos autores mencionan algunas emociones como las básicas: la ira, el miedo, la sorpresa,
la alegría, el asco, la tristeza. Y son ese grupo de 6 emociones que seguramente nosotros las identificamos con mayor naturalidad. Pero la verdad, si nosotros miramos el universo de emociones, vamos a encontrar más de 300 emociones, asociadas todas en familias de emociones, pero hay más de 300 emociones. Seguramente si hoy día cada uno de nosotros quiere hacer un listado de emociones que identificamos, miren, si llegamos a 20, la verdad, mis felicitaciones. Es muy difícil saber la cantidad de emociones que la verdad nosotros identificamos con claridad. Entonces yo rescataría de aquí 2 temas importantes. Las emociones son procesos internos, ¿no?, que se van a expresar de manera externa y que nos llevan a acciones determinadas. Que tenemos emociones básicas, que no hay emociones ni buenas ni malas, y que no debemos tildar alguna emoción como negativa, porque la emoción que podíamos asociarla como negativa, lo que necesitamos es regularla, y a veces es necesaria una emoción negativa, y que además todo eso forma parte de lo que soy como ser humano, y que por tanto es valioso saber que existen y que yo las puedo regular, reconocer, porque empiezo y he empezado de esa forma saber en realidad un autoconocimiento. Y aquí entonces podemos asociarlo. Cuando tenemos a nuestros estudiantes y miramos algunas de sus reacciones, la pregunta es, ¿estamos reconociendo en ellos emociones? ¿O soy capaz de reconocer en ellos algunas emociones? ¿Qué implica el reconocimiento de esas emociones en mi labor como docente en aula? Y esto yo, por favor, no lo dejen de tener en mente, porque es importante que nosotros, como maestros, lo tengamos como un eje fundamental, porque tenemos que mirarnos, y eso es importantísimo. La siguiente. Las emociones, entonces, y aquí están las figuras de esta película Intensamente, que seguramente muchos de ustedes han visto, y es un ejemplo maravilloso de cómo identificar las emociones más básicas, nos permiten además leer el contexto y la realidad. Y también, y yo por eso coloqué esta información, para identificar qué tan bien o tan mal están saliendo las cosas. Y ahí lo vuelvo a asociar a esta idea de cómo en el aula es fundamental el reconocer las emociones de nuestros estudiantes. Porque nos dicen algo más que estos chicos qué malcriados, cómo han reaccionado de esta manera, por qué tiró el pelotazo de esta forma, oye, ¿por qué tengo algunas acciones de bullying en el aula? Hay algo más que tenemos que mirar y para eso nos tenemos que formar, sin duda nos tenemos que formar, porque esto no es nada sencillo, ¿no? El poder mirar más allá no solamente implica ser empático. La empatía va mucho más y es un término mucho más amplio, ¿no?, que es parte de reconocernos, pero de mirar a los otros en su sentido más amplio. Y están ahí, de pronto, esas emociones, ¿no? Que están presentes de forma personal o individual, si yo me refiero a un fenómeno más subjetivo, o también son respuestas del propio cuerpo, cuando queremos hablar de temas biológicos, o son intencionales, ¿no? Muchas veces hay intención en la emoción que uno puede demostrar porque tienen una finalidad, o también es una manera de expresarnos hacia los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me encuentro con alguien, y creo que nos está pasando mucho, después de este periodo de confinamiento, y no nos hemos visto después de 2 años y medio, seguramente nuestra emoción de la alegría nos embarga a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Porque nos permite dar ese mensaje tan maravilloso de abrazarnos, de reencontrarnos. ¿Seguimos? Aquí yo voy a hablar de manera muy breve
de los componentes. Esto nos daría para mucho, en realidad, y voy a ser muy concreta, de 3 componentes que forman parte de las emociones. Si van saliendo todas en conjunto, muchas gracias, el componente neurofisiológico, el componente cognitivo y el componente comportamental. Seguramente para todos es más evidente el comportamiento asociado a la emoción, ¿no? Y ahí lo evidencian las caras de cólera, o de miedo, o de alegría a través de la risa, ¿no? Lo neurofisiológico nos lleva a reflexionar en relación, por ejemplo, a una subida de presión, ¿no? Y a veces, por ejemplo, cuando tenemos pánico, podemos evidenciar que el corazón me late más fuerte, o tengo miedo, ¿no? Y ahí está presente esa emoción asociada al comportamiento más corporal y neurológico. Cuando yo hablo del componente cognitivo, sin duda lo asocio, ¿no?, en esta idea clara de los pensamientos que podemos tener, ¿no? Por eso a veces se habla del tema de la salud mental, asociado a ese imaginario de todo lo que yo puedo ir sintiendo o imaginándome, ¿no? Y muchas veces cuando tenemos evidencias de algún estado de pánico o de ansiedad, pues la emoción va más allá de lo que realmente me está sucediendo y me desborda como ser humano o como persona y me lleva probablemente a algunos comportamientos que podían asociarse como la depresión misma como algo evidente, ¿no? Aquí hay mucho que trabajar en relación a las emociones y sus componentes, pero sí es bueno también saber que están presentes y que la emoción no solamente es una reacción ante algo que se presenta, sino que va más allá, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, ¿no?, cuando fue el partido de Perú y no pasamos al Mundial, díganme ustedes esas emociones que estuvieron presentes. Hubo silencio, todos estábamos tristes, habíamos generado mucha expectativa, teníamos en las casas las familias, los amigos reunidos, en las universidades actividades, y de pronto un país se paralizó alrededor de la emoción de la tristeza. Y fue algo que si alguien podía hacer un estudio en ese momento de todos nosotros como peruanos, evidenciaba una emoción generalizada, ¿no? Y son estas ideas que yo les pido que ustedes las tengan ahí como claras, porque sí nos llevan a mucha reflexión sobre nuestra tarea en el aula, ¿no? Y esa tarea que no debe estar asociada necesariamente a un trabajo en tutoría. Y yo la verdad ahí sí soy muy clara en decir que no podemos pensar que la labor de la educación socioemocional está solamente ubicada en la tarea tutorial. La siguiente. Entonces, si las emociones están y forman parte de nuestra vida cotidiana, están presentes en mí como profesional de la educación, y yo la verdad me voy reconociendo alrededor también de mis emociones, porque creo que eso es muy importante, me pregunto entonces cómo puedo trabajar ese desarrollo socioemocional en el aula. Y me pregunto porque esto es importantísimo hoy en día, ¿no? Todo, en realidad, el enfoque de educación emocional que se trabaja ya muchos años en varios países, lo que nos lleva a afirmar es: no basta con pensar o transmitir solo conocimientos. Si solo hacemos eso, no somos buenos docentes, porque no hemos logrado ir al fondo de la persona como ser humano. Y si hay excelencia académica, tiene que haber excelencia asociada al tema del bienestar integral. Y el bienestar integral pasa por el bienestar socioemocional. ¿Qué
vienen y qué está trayendo las nuevas corrientes en relación a este tema, ¿no? Que tenemos que generar climas emocionales positivos. Y aquí están todos los fundamentos de la psicología positiva. Uno de los autores principales, Seligman, nos habla con mucha naturalidad de cómo lograr que el aula sea un espacio feliz. Nos preguntamos muy así cotidianamente o a menudo, ¿mi aula es un aula feliz? Yo les aseguro que es una pregunta bien compleja, porque implica también preguntarnos, oye, ¿yo soy feliz? Pero sí debemos pensar que los nuevos enfoques nos llevan a eso para favorecer el aprendizaje. Y logrando estos climas emocionales positivos, donde no hay temores al docente, donde hay espacios de diálogo permanente, donde nuestros niños y niñas vienen contentos, la verdad. Si uno o el padre de familia le dice lo feliz que viene al colegio es porque algo bueno estamos haciendo. Entonces, uno de los primeros elementos que yo les planteo es lograr climas emocionales positivos. Les pido además que revisen y busquen sobre temas de psicología positiva. Un segundo eje que me parece fundamental es que debemos, a través del desarrollo socioemocional, lograr que se potencie la personalidad integral de nuestros estudiantes. No basta, y vuelvo a repetir lo cognitivo, sino que tenemos que pensar en el desarrollo personal. Y es cambiar del saber al saber hacer. Y esto, la verdad, también nos lleva a mucho, ¿no? Porque implica entonces que yo no solo piense en esas tareas que tengo que cumplir y que están seguramente muy evaluadas y definidas en lo que tenemos que lograr a nivel de aprendizaje, sino que también debemos encontrar cómo ese saber hacer nos va a permitir potenciar a nuestros estudiantes. Un eje que a mí me parece fundamental y que tiene que estar presente en la vida de la escuela, desde inicial, la primaria, la secundaria y la educación superior, la verdad, porque yo ahí sí considero que esto tiene que estar presente en toda la vida de este joven hasta que llegue a ser adulto, y que inició en la familia. Yo la verdad, ahí sí creo que no podemos desligar la responsabilidad de la familia, es el poder promover competencias emocionales, que son básicas para la vida. Y las competencias emocionales se van logrando y se van haciendo seguramente en programas de educación emocional. Y por eso entonces ahí la pregunta es, ¿esto puede estar solamente en la tutoría o es un eje transversal que tiene que estar presente en todas las materias y en todos los cursos y en cada uno de los profesores de una escuela? Porque ¿qué tenemos que lograr? La conciencia emocional. ¿Qué hemos estado haciendo hace unos momentos? Trabajando esto, conciencia emocional. Cuando yo me reconozco como ser humano que tiene emociones y sentimientos y que además los puedo identificar, soy consciente entonces de eso. Y hoy en día es una de las cualidades maravillosas que el ser humano tiene que tener. De ahí nos preguntamos, bueno, soy consciente, ¿y cómo regulo mis emociones? Y cuando a veces muy a la ligera se dice, miren, hay que trabajar regulación emocional, es una de las cosas más complicadas. ¿Cómo logras trabajar regulación emocional si previamente no has trabajado la conciencia emocional? Entonces, quieres trabajar estrategias para, por ejemplo, resolver conflictos a través de la regulación de la ira. O quieres trabajar el tema, por ejemplo, también de regular la alegría. ¿Por qué no podríamos regular también la alegría? ¿No? Entonces, ahí tenemos que pensar en esas estrategias que lleven a nuestros estudiantes a mirarse y lograr que podamos ir avanzando en términos de que soy consciente, y soy consciente porque me reconozco en mi autoconocimiento, pero sé también que hay algunas cosas que yo tengo que
tener como medidas y stop, por así decirlo, ¿no? Luego viene la autonomía emocional. Y la autonomía emocional nos lleva a saber que tenemos potencialidades y tenemos algunas emociones y sentimientos ahí presentes y los llevamos a más. Y los podemos, por así decirlo, explotarlos para mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Y es muy valioso el término de la autonomía emocional como un elemento clave de competencia personal. Sin duda, las competencias sociales forman parte de lo que tenemos que tener, de mirar al otro. Cuando yo hablaba de la empatía, esa es una competencia social, y hay muchas otras que podíamos desarrollar, la verdad, en otro espacio. Y las competencias sociales nos llevan a estar en sociedad y estar con los otros, y de tener esa capacidad de mirarnos, de entendernos, de comprendernos, de poder trabajar en equipo, ¿no? Y de llevar nuestras acciones al trabajo en conjunto y con una responsabilidad ciudadana. Yo les pregunto, ¿no? Ponerse o no la vacuna de COVID, que podemos tener diferencias en relación a ese tema, podría estar asociado a un tema de empatía, porque es como pensar en algo que va más allá de nosotros, porque permite el bien común. Seguramente que sí. Y es una competencia, eso de pensar en los demás, importantísima para la vida. Yo no quiero dar ejemplos de política, pero cuando vemos algunos temas que suceden en nuestro Congreso, o algunas acciones que no deberían pasar a nivel de violencia, y creo que el día de hoy tenemos un ejemplo claro, eso nos lleva a pensar que falta regulación, porque no se es capaz de escucharse. Entonces es la acción inmediata. O cuando vimos en el Oscar la actitud inmediata de ir a pegar, eso implica también falta y ausencia de regulación, y está muy asociado también a todas las competencias sociales. Finalmente, el tema de las competencias emocionales, me faltaba una, son las habilidades para la vida y el bienestar. Estas habilidades que poco las pensamos y que nos permiten ser y lograr ser humanos felices, tranquilos con sus proyectos de vida, con sus proyectos significativos. Maestros, maestras, yo a eso, la verdad, los quiero alentar. Que hagamos que nuestras escuelas formen personas que tengan vidas significativas. Y a eso tenemos que apuntar. Y cuando hablamos de bienestar, que es una palabra que también de pronto la pandemia nos trajo de forma maravillosa, implica eso. La búsqueda del bienestar tiene que ser de cada uno de nosotros, y tenemos que ayudar a que nuestras comunidades educativas se piense qué implica el bienestar. Por ejemplo, con acciones de pausas activas. No solamente es curso tras curso tras curso, de repente nuestros niños necesitan de pronto levantarse y saltar. Eso es una pausa activa maravillosa. Y eso es bienestar. O nosotros los profesores, necesitamos de pronto un espacio social donde nos encontramos y nos tomamos un cafecito. Y eso es una acción concreta de bienestar, que no es compleja. No les digo hacer yoga, de repente mindfulness, hoy no, eso es más complicado. No, busquemos esos espacios muy sencillos que nos van a ayudar a encontrar significados en nuestras vidas. La siguiente. Acá hay un término que a mí me encanta y que la verdad está muy asociado a la vida positiva, que es fluir. Es como, tú dices, ¿y qué significa fluir? ¿No? Implica que la vida la tenemos ahí, pero que tenemos también necesidad de estar motivados de manera personal. Y todo se va asociando, porque si yo he logrado competencias emocionales que me permiten mirarme, lograr además ciertos niveles que mejoran mi vida, yo entonces tengo una actitud en general hacia la vida positiva.
y además soy resiliente, ¿no? Procuro esforzarme mucho por motivarme, aunque la vida me presente retos, y además debo aprender a fluir. Y fluir es un término que ha surgido de pronto en muchos espacios a nivel de la educación emocional, donde está asociado a tener esas tranquilidades o escuchar una canción y uno dice, oye, esto es maravilloso para mí y para mi vida. ¿No? Y a veces la vida nos gana, el trabajo nos gana, la familia nos gana. Caminar en el parque, ponerle a nuestros alumnos algunas posibilidades, decirle, a ver, cuéntame qué quisieran hacer en este momento. De repente salimos a mirar flores, o de repente hoy día necesitamos tirarnos todos al suelo, ¿no? Y ese espacio es maravilloso en términos de que empezamos a tener una vida significativa, una vida para mí, una vida para los demás, pero de la mejor manera. Otra de las cosas que considero importante del trabajo del desarrollo socioemocional es que sin duda favorece la no violencia. El regreso a clases nos ha enfrentado a muchos temas de bullying. A mirar a estos jóvenes en noticias que se enfrentaban entre colegios, o se enfrentaban en el mismo colegio, intervenían hasta los padres de familia. Y entonces debemos trabajar por la regulación de emociones y trabajar además la tolerancia de la frustración. Y la tolerancia de la frustración y la no violencia nos llevan a un clima mejor en el aula. Y eso lo asociamos entonces a un mejor aprendizaje, porque la vida dentro del aula es mucho mejor. Es mucho mejor, ¿no? Y estoy leyendo maravillada, la verdad que muchos cuentan que están haciendo y que tienen algunos espacios para ellos, para ellas, y eso la verdad es muy grato, ¿no? Entonces no olvidemos la importancia de que el poder ayudar a nuestros estudiantes a estas regulaciones personales o al reconocerlos nos va a permitir también un mejor aprendizaje porque nos mejora el clima en el aula. No quiero dejar de mencionar también que el autoconocimiento de nuestros estudiantes va a permitir algo que quizás yo enseño en inicial, primaria, y no lo veo mucho, una vida de adultos plena. Pero yo les estoy planteando el reto muy grande de hacer esto de manera continua y que una escuela se embarque en esta tarea de la educación emocional no como un elemento aislado, sino que lo tiene presente en todo su proyecto institucional y por tanto en todas sus materias. Y entonces se va trabajando de a pocos y tendremos al niño que mejoró y llegó a la secundaria en mejores condiciones. Yo tengo ahorita en la universidad el trabajo en el área de bienestar donde yo estoy, retos muy grandes para el trabajo de estos jóvenes que lo que deseamos es que una formación de excelencia no los deje de tener una vida de adultos plena. Y ahí entonces tú dices, como no estamos en la misma línea, esto entonces no está resultando de la mejor manera. Y entonces los retos son, la verdad, que si nos miraran todos los políticos, si nos miraran todos las responsabilidades que tiene la educación, seguramente seríamos la mayor inversión que este país necesita, porque de nosotros va a depender una mejor sociedad. La siguiente. Hay tres cosas más que no quiero dejar de mencionar y que creo que ya lo he ido diciendo, que hay una mejora evidente del rendimiento académico, sin duda hay una mejora, porque además también trabajamos con las familias. Yo no quiero dejarlas de lado, ¿no? El esfuerzo puede ser muy válido en el aula, pero hay que voltear y mirar a la familia también, ¿no? Hay que mejorar y mejora el desarrollo emocional en el aula, las actitudes hacia cada uno, las actitudes personales, porque yo me empiezo a querer y me quiero como soy y me reconozco como soy. Y eso, que mejora la autoestima en cada uno de nuestros estudiantes, es
valiosísimo, valiosísimo, ¿no? Porque seguramente vamos a poder fortalecer y potenciar a cada uno de ellos, ¿no? Mejora también las actitudes hacia los demás, sí, porque nuestros niños, niñas y jóvenes se van a valorar en su propia esencia, en lo que son, ¿no? Y también hay una valoración hacia la escuela, ¿no? Y yo ahí amplío, la verdad, el término hacia la propia comunidad educativa, hacia mis colegas, la verdad. Y eso es importantísimo para el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a lograr? Disminuir problemas, disminuir conflictos, problemas de comportamiento que a veces decimos, oye, ¿qué pasa, no? Y está muy asociado a este tema emocional. La agresividad, la violencia, la ansiedad y el estrés. La verdad, miren cuántas cosas estamos diciendo de este trabajo a nivel de la tarea que nos corresponde. La siguiente. Yo quería ir finalizando y pensaba mucho cuando trabajaba con usted, para ustedes este PPT, en que los docentes, la verdad, somos esos seres humanos que acompañamos vidas. Miren qué trabajo tan maravilloso y tan complejo. No trabajamos en una fábrica haciendo cosas formateaditas, no trabajamos haciendo solo un trabajo administrativo, acompañamos vidas. Y quédense con ese mensaje que creo que nos llena a todos nosotros, ¿no? Yo soy de las personas que desde que decidí estudiar educación, venía de una familia de educadoras, la verdad, tengo a mi abuelita, a mi mamá, y bueno, yo era la tercera generación de educadoras, siempre valoré mucho ser una profesional de la educación. Y yo creo que eso es algo que a veces la sociedad nos ha quitado. Y se olvidó que acompañamos vidas, que acompañamos proyectos personales. Muchos surgen desde la escuela. Y somos, la verdad, esas profesionales que transformamos y que miramos a cada uno de nuestros estudiantes en algo que no lo hace nadie. La esencia personal. Imagínense. Nosotros podemos lograr mirar a ese niño, a esa niña, a ese joven, en su propia esencia personal. ¿Y qué nos toca? Valorarlos y motivarlos a que sean mejores. Y es ahí entonces que nuestro trabajo es fundamental cuando tenemos esta mirada a través del desarrollo socioemocional. La siguiente. Yo sé que aquí hay muchas palabras y empiecen a colocar algunas palabras que los hayan impactado y que hoy día se quieren llevar. Porque yo creo que no es solamente escuchar. Hay que acostumbrarnos a preguntar, oye, ¿qué me llevo del día de hoy? Rochi ha hablado de varias cosas. Háganse esta reflexión. ¿Qué se llevan hoy para su trabajo? ¿Qué se llevan hoy para su vida? Porque esta no solo ha sido un webinar a nivel de reflexionar sobre los temas que podemos trabajar en el aula, sino también de movilizarlos a ustedes como seres humanos, porque esa es la manera de llegar al trabajo en la educación emocional. Pregúntense qué se llevan, qué son capaces de llevarse el día de hoy. Y finalmente, antes de pasar a alguna pregunta que pueda responderles, la siguiente, yo quería despedirme con algo que he aprendido hace poco. La verdad, he estado en un curso sobre gerencia de la felicidad. Suena como raro, ¿no? La gerencia de la felicidad. Yo la verdad sí creo que todos podemos ser felices. Y aprendí este saludo de la lengua Zulu, que es una tribu africana, que es Shawubona. Y así se saludan estas personas de esta tribu. Y eso significa te veo, te respeto y te valoro. Y además implica que eres importante para mí. Si alguien no te hace ese saludo, implica muchísimo para esta tribu africana. Y las personas responden Chikoba. Me siento aliviado al saber que existo para ti.
Imagínense si nosotros somos capaces de saludarnos sabiendo que nos vemos, porque a veces nos saludamos y no nos vemos. Y sabemos reconocer en cada uno de nuestros estudiantes el cómo son, el lo importante que son para mí, lo que tengo que sacar de ellos. Y además, que sin decirnos, estos estudiantes, bueno, saben que existen para nosotros. Si logramos eso, queridos maestros y maestras, creo que haremos la tarea bien hecha. Y haremos esa tarea que cada uno de nosotros eligió por vocación, ¿no? A veces se habla mucho de la vocación docente. Y la vocación docente, para mí, la tiene que tener cualquier profesión, la verdad. Ahí hago un paréntesis. Pero a nosotros nos hace especial, porque trabajamos con seres humanos y son ellos a los que tenemos que mirar. Espero que el día de hoy nos haya llevado a muchas reflexiones personales y también reflexiones en su trabajo, y que logremos a través de estos espacios formar una comunidad de maestros y maestras que se pregunta sobre la educación emocional y lo que debe estar presente en nuestro país. Y yo creo que a eso debemos apuntar. Y esto no lo vamos a lograr, yo sola no lo lograría, lo tenemos que lograr entre todos, porque si entre todos empezamos a hablar de la educación emocional, haremos mucho por estos nuevos ciudadanos, por este país y por todo lo que queremos lograr más adelante. Muchas gracias y espero, bueno, si hay alguna consulta, encantada de resolverla. Muchas gracias, Rocío. Creo que hoy día nos llevamos temas muy valiosos e importantes. Ahora me gustaría que pudiéramos pasar a leer los comentarios y algunos mensajes que los maestros nos han compartido en Facebook. Voy a intentar leer todos los que tenemos por aquí, espero no pasarme ninguno. Por ejemplo, la maestra Rosa Guillermina Ramos nos dice: con ganas de aprender, darle color a la vida, con pensamientos positivos y empáticos, amar, vivir y agradecer por un nuevo día. Lourdes Ballén nos dice: hoy día fue un día tranquilo, con ganas de aprender y escuchar. Lourdes también Lourdes, ya lo leí. Ramos Cuya, darle color a la vida, también ya lo leí, perdonen. Katia Sáenz, llegó con muchas expectativas de conocimientos. Margot Tenorio dice: no son malas las emociones negativas, que Rochi también nos lo estaba comentando, ¿no? Les recuerdo también que vamos a tener una sesión más con Rocío, así que ya les haremos llegar la invitación. Marcela Chachi Huarcaya, muy cierto lo que usted dice. Janet La Rosa, lindo tema. Lourdes Ballén dice: eso, escucho una canción y me olvido de todo, por la canción de Soraya, nos pone, ¿no? Carlos Ignacio te envía un gran abrazo, colega Rocío Espinel, te coloca. También quiero hacerles llegar a los maestros de Ucayali un gran saludo, muchísimas gracias. Este año empezamos el trabajo con ellos, estamos muy agradecidos y encantados por todo el compromiso, y verlos ahora aquí también nos alegra muchísimo. También a los maestros de Huancavelica, de Ollón. Hoy día tenemos maestros de muchísimas partes del Perú, Rocío. Realmente ha sido una convocatoria muy buena y estamos muy encantados que se hayan integrado hoy día a esta ponencia. Y les recuerdo a inscribirse en Maestro EPORE. El profesor Pedro Flores de ICA nos dice que muy buena ponencia. Isabel Nova, muy cierto lo que usted informa también de ICA. Luego nos coloca: el estado emocional en conjunto con los procesos cognitivos constituyen un binomio esencial para establecer espacios pedagógicos pertinentes para el logro de aprendizajes. Muchas gracias por lo compartido. La maestra María Bondía dice: excelente y necesario tema. Fortalece la construcción de la autoconfianza de niños, muy necesarios para el soporte ante los estresores del entorno. También queremos invitarles, si quieren hacer alguna pregunta de manera específica, nosotros los estamos leyendo y por aquí nos lo van compartiendo para que podamos compartirlo y a la vez hacérselo llegar a Rocío
Por favor, maestros, pueden anotarlo en el sector de comentarios, con muchísimo gusto lo podemos nosotros transmitir para que Rocío lo pueda responder. Lourdes Ballén, el maestro debe estar bien emocionalmente para que luego el estudiante lo sea, dice, ¿no? Edith Gite, maestros que enseñamos con vocación, en nuestras manos está formar la nueva generación de nuestro país. Rosela dice, este tipo de charlas, capacitaciones se deberían dar también a los padres de familia para lograr un mejor trabajo con nuestros estudiantes. Antonieta La Rosa, gracias por tan importante tema. Tenemos muchos mensajes. Una buena reflexión para hacernos sobre nuestra labor diaria. Gracias, Soriano Sandoval Elba. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Excelente ponencia. Daniela Vizconde, muchas gracias. Diana, excelente ponencia. Momento reflexivo y comprometido con mi trabajo, aún mucho más. Gledy Giselle, la reflexión de pensar primero en nosotros, cómo estamos y qué transmitimos, ¿no? Algunos de los muchos comentarios que nos han compartido hoy día. Como les decimos, si tienen alguna consulta, pregunta, algo que quieran, por favor, los leemos. Me gustaría, mientras los maestros anotan o si desean todavía hacernos alguna consulta, poder resaltar algunas de las ideas que hemos podido escuchar hoy día de Rocío. Solo algunas, porque creo que ha habido mucho hoy día que aprender. Y una maestra nos decía justamente eso, ¿no? Reconocer nuestras emociones, hacer un alto, mirar y reconocernos a nosotros, pero también reconocer a nuestros estudiantes. Ayudarlos a que se autoconozcan. Eso Rocío también lo resaltó. Lo otro que resaltó y que me gustaría decirlo nuevamente es que este trabajo va más allá de la tutoría, ¿no? No lo dejemos solamente en este espacio. Procuremos que sea, como bien lo ha manifestado Rocío, un trabajo de manera transversal y que pensemos en desarrollar las capacidades o desarrollar a nuestros estudiantes de manera integral, que estemos en constante búsqueda del bienestar y que esta búsqueda puede ser a través de acciones concretas, que creo que eso es lo que a veces nos perdemos. Y además lo otro que me ha gustado muchísimo, Rocío, es que dijiste que no son complejas, ¿no? Que puede ser una salida al parque, a mirar árboles, a una caminata sencilla, actividades muy sencillas, un brinco, un grito, ¿no? A veces a los niños les gusta mucho el poder soltar ahí esta energía que tienen con un pequeño grito y luego llevarlos a la calma. Rocío nos ha dado un paneo y un panorama de todo aquello que debemos trabajar y nos dijo claramente que debemos empezar por la conciencia emocional. No olvidemos eso y luego de ahí pasaremos a todas las otras demás capacidades y competencias que debemos trabajar. Me gustaría cerrar con dos cositas de los comentarios de estas ideas que quería rescatar. Una es permitirnos fluir, ¿no? Que no es un término, creo que usamos mucho los adultos de nuestra generación y que creo que es más de los jóvenes de ahora, pero que no podemos dejarlo de lado, permitirnos fluir. Muchas gracias por habernoslos compartido hoy día, Rochi. Realmente creo que eso debería ser así como un eslogan que deberíamos tener, permitirnos nosotros fluir y permitir que nuestros estudiantes fluyan también, ¿no? Y eso es cuando los empezamos a mirar y a reconocer. Y la otra idea, que es muy potente, muy fuerte, que también me gustaría rescatar de lo que nos has dicho, es que somos seres humanos, debemos trabajar en nosotros, pero que no podemos perder la perspectiva que acompañamos vidas. Estas dos ideas, así como cerecitas, pedirles a los maestros que se las lleven hoy y por favor no las olviden. Les recordamos que la ponencia queda grabada. Esa es la facilidad que tenemos ahora de poder revisarla constantemente, o sea, poderla mirar nuevamente, poderla escuchar de repente, tomar nota. Tienen mucho de aprendizaje hoy día aquí en lo que nos está compartiendo Rocío. Víctor Raúl Tarazona nos dice, muchas gracias por el taller, esto nos ayuda en el trabajo que venimos desarrollando día tras día con nuestros estudiantes, pequeñas acciones que marcan la diferencia. No sé, me parece que no tenemos preguntas, más han sido comentarios, agradecimientos, el que han podido hoy día los maestros compartir,
¿no? Muy útil, por aquí veo, gracias por la capacitación, muy útil, de Tania Gallegos. Veo otro, dice, excelente y necesario tema. La construcción de la autoconfianza de los niños y niñas, muy necesarios para el soporte ante los estresores del entorno. María Bondía, ¿no? Nancy Barrera nos dice, excelente tema y nos ha ayudado a autoevaluar nuestras emociones. Y cómo, a ver, ¿qué nos dice? Qué es lo que se necesita para ella. Me imagino que es un proceso, pero tener una visión más amplia ayudaría mucho para insertarlo como nuevas estrategias. Sí, la idea es empezar, ¿no? La idea es empezar. Hoy día han tenido un panorama. Vamos a contar con Rocío una siguiente presentación. Rocío, muchísimas gracias desde ya, desde Empresarios por la Educación, este esfuerzo conjunto de muchas empresas que se suman y que tenemos interés que los maestros puedan acceder a espacios como este, que podamos crecer de manera conjunta. Me parece que no tenemos preguntas, entonces solamente eso, agradecerles a todos, decirles que estamos aquí, nos pueden ubicar a través de las diferentes páginas que ahora tenemos esta facilidad del uso de la tecnología. Y nada, agradecerles a los maestros también, agradecerles sobre todo a los maestros, haberse dado este espacio, este tiempo, y por qué no decirles este regalo. Ha sido un regalo hoy día, el trabajo que estamos haciendo es un gran regalo que se va a mantener en adelante, y anímense, estamos aquí, vamos a mantenernos aquí, vamos a fortalecernos y a unirnos para poder ir creciendo como comunidad.